Hola, soy Edja Ramos y te traigo contenido todos los lunes, miércoles y viernes hablando sobre temas cristianos, sobre la Biblia y cómo vivir lo que aprendemos de la Biblia. Así que si esto te interesa, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hemos hablado del tema del pecado y creo que es un tema común que todos conocemos la palabra pecado, pero ¿qué hacemos en el momento que ya pecamos? A mí me ha pasado, seguramente a ti te ha pasado, que hago algo que sabía que no debía de hacer y tal vez no siento eso a ese punto, en este punto de mi vida, en este punto en el que me encuentro espiritualmente, pero recuerdo que cuando recién estaba empezando a querer seguir a Cristo y tener esta vida cristiana, veía tanto mi insuficiencia y veía mis pecados y veía todo esto y no sabía cómo lidiarlo. Y el día de hoy me gustaría poder contarte un poquito sobre este tema, darte pasos prácticos, y mucho de esto salió inspirado de un libro que estaba leyendo que se llama Respectable Sins, que son pecados respetables, si no me equivoco. Está también en español, es de Jerry Bridges, si no me equivoco. Y dio esta lista que dije, ok, está perfecto para poderlo compartir de esta manera, así que vamos a comenzar empezando por el punto número 1. Lo más importante es entender nuestro pecado a la luz del Evangelio. Lo cierto es que hay dos extremos que a veces suceden con el pecado. Están las personas que dicen, yo no peco, yo ya no peco, yo soy nueva criatura, llevo 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, yo no peco, e ignoran la realidad de que hay pecado, que de eso se trata ese libro de pecados respetables. Y está este otro extremo de personas que se sienten abrumadas y ahogadas de su pecado, que constantemente piensan que están perdiendo su salvación, que Dios les está dejando de amar, que no pueden acercarse a Dios. Entonces son dos extremos muy peligrosos y es importante que entendamos el pecado a la luz del Evangelio, porque entendemos que somos seres pecadores en necesidad de un Salvador, que éramos incapaces de vivir esa vida perfecta que era requerida de nosotros y necesitábamos que alguien más, Jesús, hiciera lo que nos era imposible. Y Jesús vino a esta tierra, vivió la vida que nosotros éramos incapaces de vivir, una vida perfecta, santa, que cumplió la ley completa, que jamás pecó, y por eso fue el sacrificio perfecto, que fue esa cruz, tomó nuestro lugar, cargó con nuestra culpa, cargó con nuestro pecado, y nos dice que si creemos que si creemos en él, entonces se nos viste de esta justicia, de esta rectitud, de esta santidad, gracias al sacrificio de Jesús. Ahora, eso no significa que tú y yo vamos a ir por la vida y Jesús ya murió por mí, voy a pecar libremente porque al cabo es por gracia, es por confiar en Él. No, eso no refleja una verdadera salvación. Cuando entendemos el Evangelio, entendemos que seguimos en una lucha en la carne, pero que ya obtuvimos esa salvación gracias a Jesús. Entendemos que nos podemos acercar confiadamente a Dios porque Él nos ve mediante el sacrificio de Jesús. Ya no está viendo nuestra insuficiencia, sino que está viendo a Jesús, está viendo esta rectitud, esta justicia con la que ahora somos vestidas gracias a su sacrificio. Por lo tanto, aunque seguimos luchando con el pecado, podemos acercarnos confiadamente a Dios, no pensando su juicio y su ira y me va a mandar al infierno porque he pecado, porque ya fuimos salvas. Y esa es la locura del Evangelio, que aunque seguimos fallando y seguimos pecando y en momentos le somos infieles a Dios, nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en el sacrificio de Jesús. Y en ese entendimiento podemos ir y atacar nuestro pecado, porque sabemos que de eso no depende nuestra salvación, sino de la gracia en Cristo, de la confianza que tenemos en su sacrificio. Punto número 2. Cuando estamos lidiando con nuestro pecado, entendiéndolo a la luz del Evangelio, entendemos que en el momento que somos salvas, que somos hechas hijas de Dios, hemos recibido su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo el que obra en nosotras en ese proceso de santificación. En el momento que tú crees en quién es Jesús, comienza un proceso de santificación en tu vida, que por eso no existe tales cristianos que dicen, es por fe, no por obras, es por gracia, voy a vivir lo que yo quiera hacer. Eso no es una evidencia de una fe genuina, porque cuando recibimos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y lo dice la palabra de Dios, el que nos fortalece, el que trae esa convicción de pecado. De hecho, es el Espíritu Santo el que preparó nuestro corazón para poder creer en el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotras y no son nuestras fuerzas. Pero con esto va el punto número 3, que ahorita te quiero leer una frase. Es comprender que aunque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotras, eso no nos quita la responsabilidad a nosotras de tomar pasos prácticos con respecto al pecado. Porque supongamos que tienes el pecado, y voy a irme como un extremo para poderlo hablar, aunque esto, y ahorita vamos a llegar a eso, los pecados
son de todo tipo, pero supongamos que tú tienes una lucha con la pornografía. Aunque vas a descansar en decir, ok, es el Espíritu Santo el que me va a fortalecer, debo depender de Él va a hacer esta obra en mí, no vas a decir, pero yo voy a seguir viendo lo que sea. No, vas a tomar pasos prácticos donde dices, ¿sabes qué? Me voy a abstener de cierta música, estos programas, aunque se ven medio sanos, tienen cosas que tientan mi corazón. Vas a tomar pasos prácticos para vencer a ese pecado con la seguridad de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y para esto quiero leerte esta frase, dice, trabaja como si todo dependiera de ti y al mismo tiempo confía como si no hicieras nada. Esta tensión, la verdad que es compleja de a veces como que entender a la primera, y es algo que a mí definitivamente me tomó mucho tiempo poder llegar a este punto, porque a veces llegamos a un punto donde por eso nos frustramos, porque sentimos que depende de nosotras poder lidiar con el pecado y somos incapaces porque la carne es débil. Y ahí es donde entra que tenemos que entender y trabajar como que, ok, me estoy esforzando, pero al mismo tiempo confiando y descansando en que el Espíritu Santo está obrando en mí, entendiendo que lo necesito a Él, que necesito de mi relación con Dios, que necesito pasar tiempo en oración leyendo la Biblia, o sea, que Él es el que está haciendo esa obra en mí, pero yo me sigo esforzando. Y ahí es donde entra este descanso, donde podemos lidiar con nuestro pecado sin esta carga de que todo depende de mí, entendiendo que Él está haciendo esa obra en nosotras, que nos está capacitando, que nos ayuda en nuestra debilidad, pero nosotros nos seguimos esforzando. No sé si lo logro como que transmitir en su totalidad, pero es algo que yo creo que vamos aprendiendo a lo largo de cuando entendemos la suficiencia del sacrificio de Jesús, de que no es que se nos va a quitar de nuestras manos nuestra salvación, de que es un regalo gratuito, que Él es el que nos capacita. Entonces nos esforzamos sabiendo que Él nos está respaldando y que no eres tú quien tiene que ser suficientemente fuerte, suficientemente buena, sabia, que tú tienes que poder lidiar con el pecado, porque si pudiéramos no hubiera habido necesidad del sacrificio de Jesús. Lo cierto es que somos incapaces y necesitamos de Jesús y de su Espíritu para poder lidiar con nuestro pecado. Número 4. Debemos lidiar y estar conscientes de estos pecados que aceptamos en nuestras vidas. Hay pecados grandes como el que acabo de mencionar, ¿no? La pornografía. Son pecados muy evidentes. No sé si tienes problemas con el alcohol, si tienes algún pecado sexual, alguna lucha con la homosexualidad. No sé, como cosas muy obvias, por decirlo así. Sin embargo, hay pecados en nosotras que a veces pensamos que de eso se trata el libro, léanlo, que aceptamos. O sea, el entender que el chisme es pecado, que la crítica es pecado, que la pereza es pecado, que el no confiar en Dios es pecado. Hay tantos pecados en nuestras vidas que tendemos a aceptar y debemos de reconocerlos. Reconocer, yo les he compartido cómo Dios me ha confrontado de mi pecado del control, que puede sonar como, lo canalizo en organización y planear. Sí, súper, pero viene de un punto pecaminoso y es necesario reconocerlo para poder lidiar con ese pecado. 5. Esto, yo desde antes de leer este libro es algo que he aplicado a lo largo de mi caminar con Jesús, que es encontrar versículos específicos a esos pecados. Con ansiedades yo les he compartido, encontré versículos que en la Biblia tal cual dice que no se preocupen por nada, que no estén ansiosos por nada, y luego nos dice qué hacer con respecto a esto. Sea lo que sea, que tú tengas una lucha, tal vez vamos a ver el pecado grande que tal vez no lo va a decir la Biblia, pero la raíz de eso es lo que vas a encontrar en la palabra de Dios. Y es importante que tú tengas esos versículos claves, que no es porque, ok, ya lo encontré, listo, mi tarea está hecha, no. Pero, por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer cuando estoy lidiando, es uno de mis pecados más grandes que lucho, es con la ansiedad, con la preocupación, con el control. O sea, todo esto viene de un mismo punto, y encuentro, y bueno, ya tengo mis pasajes, principalmente Filipenses 4, y cuando estoy en medio de esas luchas constantes con un pecado, o cuando estoy viendo que la ansiedad quiere regresar a mi vida, los pongo en mi fondo de pantalla, porque en esos momentos que me encuentro sobrepensando en algo, en esos momentos que mi corazón y siento que me estoy muriendo de la ansiedad, voy a mi celular y me repito estas palabras que dicen en la Biblia, porque me recuerdo que esto no lo debo de aceptar, que sin importar qué tan normal pueda ser que me estoy sintiendo así porque es que esto sucedió, ok, pero aún así me tengo que alinear a la palabra de Dios. Hay otra manera que como hija de Dios yo debo de vivir, y en esos momentos leo las escrituras, recuerdo que esa es la verdad, me pongo a orar con respecto a eso, y en esos momentos que encuentro mi mente dando vueltas, sea que pongo la Biblia que me narre ese pasaje
pasaje, lo que sea, que me ayuda a mantener mi enfoque en donde debe de estar. Si eres alguien que lidia con el chisme, ¿qué dice la palabra con el chisme? Si eres alguien que lidia con no perdonar, ¿qué dice la palabra sobre la falta de perdón? Y con esos versículos es que vas a poder empezar a destruir esas ideas y esas formas de pensar que a veces aceptamos de estos pecados. Porque, por ejemplo, con una falta de perdón pudieras pensar, bueno, pero es que esta persona, tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes que ni siquiera está arrepentida, o tú no sabes que esta persona nada más lo dijo de dientes para afuera. Ok, pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Qué dice la Biblia? Somos muy buenas para excusar nuestros pecados con el chisme, por ejemplo, con decir, es que solamente mi amiga, solamente estamos platicando. Ok, pero eso está contaminando tu corazón. Entonces es importante que tengamos estos versículos para saber qué dice la palabra de Dios, porque recordemos que tú y yo debemos de alinearnos a lo que dice la Biblia. Paso número 6 es cultivar esta práctica de orar sobre nuestros pecados. A veces nuestra oración está llena de Dios, te pido por un trabajo, por las finanzas, por un esposo, por tus sueños, por tantas cosas, pero también es necesario orar y pedirle a Dios, sabes que Dios, fortaléceme porque noto esta área en mi vida, llevas al arrepentimiento, le pides perdón a Dios, pero también le pides ayuda en esos momentos. Eso es una práctica que a veces nos cuesta porque a veces en medio de la lucha con el pecado, nuestra carne, como Adán y Eva, busca huir de la presencia de Dios, esconderse en vergüenza por el pecado, pero cuando entendemos esa gracia, esa misericordia, el Evangelio, que es el Espíritu Santo, entendemos que necesitamos correr a Dios porque es de quien necesitamos para poder lidiar con el pecado. Entonces en esos momentos que estás lidiando con tu pecado, corre en oración a Dios y pide la ayuda, y no solamente cuando estás luchando, pero si ya sabes que es como que un patrón en tu vida, es algo como que prominente, haz esta disciplina de orar respecto a eso. Paso número 7, pero no menos importante, que es el último, es involucrar a otras personas a tu vida. A eso no me refiero, yo sé que yo de alguna manera lo grité a los 4 vientos mis luchas, pero es algo que no pasa nada, pero no te estoy diciendo necesariamente que tienes que poner en tus redes sociales con qué pecados estás luchando, que tienes que decirle a toda tu iglesia, a todo el grupo de jóvenes, a toda tu familia, no, pero que si tengas alguna persona, 1, 2 personas de confianza, maduras en la fe, con las cuales tú puedas compartir tus luchas. Eso te va a ayudar a que sean personas que estén orando por ti y que también te estén preguntando cómo vas. Esta es una práctica que honestamente yo lo hago parte de mi vida. En específico tengo una amiga que tanto ella me comparte sus luchas, yo le comparto mis luchas, también ahora que estoy casada a mi esposo le comparto mis luchas, porque así, y yo le digo a mi esposo, que pues es con quien paso más tiempo, ¿verdad? Y le digo, cuando me notes en esto, dime, recuérdame esto, porque a veces no nos damos cuenta o se nos olvida tener que estar lidiando con algo, y es importante tener esta comunidad a nuestro alrededor porque también lo dice la Biblia. Pero bueno, estos son 7 pasos prácticos que espero que te hayan podido ayudar, que te puedan llevar a ese punto de no ver el pecado como esta lucha abrumante que quieres evadir, sino que en esa confianza, descanso y paz en Dios y en el sacrificio de Jesús, que puedas lidiar con esto sabiendo que Dios ya te ha hecho libre del pecado gracias al sacrificio de Jesús, y que esto no es para ganarte el cielo, no es para ganarte la salvación, sino es un proceso de santificación.